Ya aparecimos. Ok. ¿Qué estás visualizando ahorita ahí en el...? Ah, ok, perfecto. Ah, ok. A ver, ahora voy a poner el... A ver si se ve la transición ahí. Ahora está la publicidad. Ok, va. No, ok, bien. Entonces yo creo que ya podemos ir comenzando. Ah, ok. Chido. Bien. Pues ahí. Empezamos entonces. Ok, va. Ahora déjame, te pongo... show. Permíteme. Se quitar Y ahí esto. va. Ahí está. ¿Te gustan Listo. los dos cuadros o quieres que te haga grande o chiquito? Así está bien. Si tú quieres que esté en chiquito, no hay ningún problema. Mejor lo dejamos así, así como está, sabe Vale. bien. Sí. Bueno, pues comenzamos. Vale. Vale, pues. Bueno, pues buenas tardes. Un gustazo que estén, pues, de nuevo algunas personas acá con nosotros. Bienvenidos a los que van llegando. Pues, vaya, repito, es un placer tener estas charlas pues con ustedes, tener el espacio para compartir esta información. Y pues te presento, Eric. Si Antes, quieres. pues. Muy bien. Entonces, pues Eric Guerrero, pues es un psicólogo de acá de Los Mochis. Yo diría que de los mejores psicólogos, incluso podría decir que el mejor en cuanto a intervención y cierta formación. Tengo que presumir que Eric fue la persona que me acercó a mí al análisis de la conducta o a la psicología basada en evidencia. Fue mi profesor, igual presumo el mejor profesor que he tenido. Eric ha desarrollado pues diferentes pues, proyectos bastante interesantes. El último que le sé viene siendo el de terapia de interacción padres e hijos. Espero que pues hoy nos hables un poquito acerca de ello. Y pues es el que, digamos, nos anda moviendo a nosotros para irnos acercando a estas situaciones, ¿no? De provecho. Bueno, espero hacerte un poco de justicia. Sé que no sea todo lo que has hecho, pero pues, bueno, te doy pues el agradecimiento de darnos esta conferencia y si gustas empezar, es un honor escucharte. No, pues la verdad es que me siento muy, muy halagado por tus palabras, Sergio. No diré que exageras en mucho, porque si así lo piensas o así lo ves tú, pues yo estoy agradecido de que tengas esas consideraciones para mí, para mi trabajo, y que también tú sabes de antemano que es un gusto compartirlo contigo y con los plebes del ABC conductual, entre otras personas con las que también colaboramos, ¿no? Claro. Pues un saludo a todas las personas que nos están siguiendo, muy, muy agradecidos de parte del grupo S Conductual con la cuestión de que a pesar de que entendemos que hay diferencias de horario, pues la última vez que nos vimos por acá con la charla de Sergio hubo mucha participación. Espero que hoy no sea la excepción y que este tema, pues, si bien no voy a hacer un desarrollo, digamos, tan amplio de lo que sería el tema de los tratamientos psicológicos para población infantil, pues sí se trata de dar algunas pistas, voy a decirlo así, algunos elementos con los que podamos pues notar cuáles han sido las diferencias o cuáles son en este momento las diferencias en relación a las diversas alternativas de tratamiento psicológico infantil con el que contamos. Entonces, pues de eso va un poco la charla, igual que como lo hicimos con Sergio. Si quieren hacer comentarios o preguntas, pues aquí Sergio me las va a estar enviando.
Bueno, Así es. pero para instigar un poquito ahí sus preguntas, voy a iniciar dando pues un pequeño planteamiento histórico del tema. Si bien pude haber comenzado por muchos lados, decidí comenzar específicamente por lo que es la historia, un poco, una reseña pequeñita de lo que ha sido el tratamiento de los trastornos del espectro autista. Quizás haya personas que son estudiantes o están formados en psicología o en áreas y profesiones afines y puedan saber un poco de lo que me voy a estar refiriendo aquí al principio. En la década de los 50 y 60 se empezaron a implementar una serie de tratamientos para este tipo de población, para padres y para niños con diagnóstico de autismo. Eh, Dentro de esa historia hay personajes muy interesantes, Leo Krasner, Rimland, el mismo doctor Asperger, que fueron figuras claves en la configuración inicial, tanto de la parte de diagnóstico y evaluación, los primeros criterios de clasificación de lo que voy a llamar de aquí en adelante el TEA, y también un poquito de la parte de la intervención. Y pues en la parte de la intervención, como en cualquier práctica humana, hay concepciones básicas, podríamos llamarlas así. Y una de las concepciones básicas que había, que es lo que está colgado en el título de esta charla, pues es el de las madres refrigerador. Cuando yo topé con ese concepto, cuando yo estaba en la licenciatura, que pues ya hace algunos años de eso, me llamó mucho la atención el que se denominara o se usara este tipo de adjetivo, inclusive esta metáfora de lo que podría ser la labor tanto de las madres como de los padres en la crianza. Y desde entonces puedo decirlo que es un concepto que me hace mucho ruido, a pesar de que en la actualidad, pues voy a decirlo así, afortunadamente ya no se habla de madre refrigerador, es algo que está inscrito, voy a decirlo así, dentro de lo que es la historia, ¿no? de los tratamientos infantiles en los casos de TEA. Les platico así un poquito de lo que es este concepto. Básicamente el concepto parte de la idea de que el autismo, y en aquel entonces se consideraba que también las psicosis infantiles, tenían que ver propiamente con una tendencia afectiva por parte de los padres, vamos a decirlo así, una tendencia hacia, de una forma inconsciente, tener cierto recelo, rechazo, inclusive algunos autores lo denominaban así, odio hacia sus hijos. Y este tipo de impulsos, por llamarlos así, terminaban siendo la causa de la aparición del autismo y de otras formas de psicosis infantil. A todo eso se le llamaba la hipótesis psicógena. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de trastornos se debían primordialmente a pues un daño, vamos a decirlo así, durante los primeros momentos del recién nacido, ¿no? Parecería que este odio e impulsos de los que no eran conscientes los padres terminaba dándole forma a esta condición. Hoy por hoy, bueno, se han pasado varias décadas, hoy por hoy la hipótesis psicógena del autismo y de las llamadas psicosis infantiles no tiene ningún lugar, nada más, y por eso lo estoy comentando ahorita, dentro de lo que será la historia, ¿no? de los tratamientos específicamente en ese tipo de casos, pero de ahí en fuera no tendríamos por qué estar hablando de hipótesis de este tipo, ¿no? Que no pueden ser de alguna manera contrastadas. Por ejemplo, otro término que se usaba ahí mucho, Sergio, era la cuestión de la crianza tóxica, ya para irnos acercando un poco a esto de prácticas de crianza positiva, la crianza tóxica, es decir, cómo los padres influían en la formación de ciertas
respuestas o comportamientos considerados clínicamente significativos o socialmente anormales. Y esto pues terminaba de alguna manera dando forma, a su vez, a la concepción de que debía haber algunos tratamientos dirigidos hacia padres que estaban estableciendo una crianza tóxica, una crianza fría, una crianza rígida. Aquí quisiera hacer una acotación. Cuando utilizamos términos como tóxico, posiblemente habría que detenernos un poquito y evaluar si el sentido en el que se está usando la palabra, por ejemplo, si yo digo, usted está creando de manera tóxica a sus hijos, habría que preguntarnos si lo estoy diciendo en un sentido literal o si estoy recurriendo a una especie de metáfora, ¿no? Por ejemplo, un autor, un psicoanalista, que de alguna manera pues podríamos considerar uno de los charlatanes más grandes dentro de este tema, Bruno Bettelheim, quien dirigió durante 3 décadas aproximadamente la escuela ortogénica en la Universidad de Chicago, en Illinois, pues él consideraba que padres y madres establecían mecanismos tóxicos para el desarrollo de sus hijos y eso era lo que producía el autismo, ¿no? Es decir, Bruno Bettelheim estaba haciendo alusión a la hipótesis psicógena, ¿no? Y esto mismo, pues era, por así decirlo, la base, ¿no? Del tratamiento, que dicho sea de paso, fue un tratamiento que hoy por hoy podemos verlo, por ejemplo, hay un documental muy bueno que recomendaría buscar, la última vez que yo lo vi estaba disponible en YouTube, que se llama precisamente así, Madres Refrigerador, y pues hay unas mamás entre el 2000 y 2005, pues nos hablan un poquito de cómo esta hipótesis tuvo secuelas, vamos a decirlo, hasta sociales, ¿no? Había hasta cierto racismo detrás de las ideas de Bettelheim en relación al autismo, a la población que él decía dedicarse a estudiar, ¿no? Para no entrar mucho en detalle, le recomendaría también, sé que esto Sergio podría hacer algún comentario al respecto, pero le recomendaría buscar un libro de un periodista neoyorquino llamado Richard Pollack, que hizo una biografía precisamente del doctor Bruno Bettelheim y se llama La creación del doctor B, así lo denomina él ahí en su libro, y pues nos muestra todas la serie de fraudes y prácticas de dudosa ética de Bettelheim, ¿no? Entonces, por ahí se pueden dar cuenta de que este asunto ha cambiado para bien, pero también ha habido cambios dramáticos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que mucha población, de alguna manera, no me gustaría utilizar la palabra víctima, pero de alguna manera salieron perjudicados por este tipo de prácticas. Espero que al día de hoy, confío de hecho que cada vez son menos los practicantes de ese tipo de abordajes y es más la gente que se está acercando a lo que denominamos ahora prácticas basadas en evidencia, aunque eso es algo que también hay que sentarse a analizarlo, ¿no? No quiere decir que la evidencia lo es todo, pero por lo menos nos da el indicio de que ese tratamiento tiene respaldo, ¿sí? Algún Oye, Eric, tipo de respaldo. Sí. oye, acorde a esto que mencionas, me surgen algunas dudas y me parece pues como que una revisión pues bastante puntual, ¿no? De algunas cuestiones que pudieron, o más bien dicho, que dirigieron la práctica en algún momento. Esto que llamas pues, la teoría psicógena, de donde viene pues el concepto, vaya, de las madres refrigerador y esta conceptualización de la crianza tóxica. Mencionaste que hubo pues cierto, llamémoslo así, afectación a las personas que recibieron pues un servicio. No sé si vaya, me gustaría más bien si me pudieras mencionar de qué manera el hacer una práctica considerando estas teorías como guía, ¿a qué errores crees tú que pudiera haber llevado o qué afectaciones pudiera haber tenido las personas que recibieron? Porque vaya, si a mí me dicen que soy el origen del malestar de mi hijo, pues probablemente eso va a tener cierta afectación de mi parte. No sé qué me pudieras compartir de esto, me gustaría saber tu opinión sobre esto.
Sí, claro, Sergio. Mira, más allá de lo que yo crea al respecto, yo señalaría que las afectaciones, por llamarlo así, o los resultados que tuvieron dichas prácticas están plenamente documentados, ¿no? El texto que acabo de referir ahorita de Pollack, pues es un texto donde uno puede observar, ¿no? Precisamente el efecto que tuvieron las intervenciones de Bettelheim en su momento, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Bettelheim dejó aproximadamente de ejercer, por así llamarlo, la psicología o la psicoterapia infantil por ahí de la década o mediados de la década de los 80 y en 1990 creo que falleció, creo que se suicidó. Entonces, si queremos detenernos a hablar así de cuáles han sido las afectaciones, pues yo podría decir que han sido varias, ¿no? Muchísimas. Pero pues ahí están los documentos en los que uno lo puede verificar. Lo que yo podría decirte profesionalmente hablando, ahora sí, es que si nosotros recibimos un tratamiento que carece, por así decirlo, de una sólida base teórica, porque es por el sentido que le estás dando a tu pregunta, pues lo que podemos esperar de entrada es que ese tratamiento no funcione, o si funciona, el efecto positivo, por así decirlo, del tratamiento, no sabemos por qué es, ¿sí? Podríamos terminar atribuyendo que, mira, hice este tipo de terapia con una base teórica totalmente fracturada o débil, por así decirlo, y pues resulta que sí veo que hubo un cambio conductual, no por así decirlo, pero a final de cuentas poder explicar ese cambio a partir de X o Y teoría, pues si la teoría es nula o no tiene algún tipo de solidez o consistencia, pues no hay nada que podamos explicar ahí. Seguramente esos cambios se pueden deber a un montón de factores ajenos a los que estipula o señala la teoría como tal. Yo diría que eso fue lo que pasó en esas décadas a las cuales me estoy refiriendo. Se apresuró mucho a tratar de dar algunas como nociones, decía yo al principio, algunas ideas sobre lo que era en ese caso el TEA, y voy a decirlo así vulgarmente, pues salieron corriendo, ¿no? A buscar maneras de intervenir, pero estas maneras, al basarse en este tipo de elucubraciones o ideas raras, hay que señalarlo, por ejemplo, ¿qué más raro puede ser que Bruno Bettelheim estuvo en un campo de concentración cuando la Alemania nazi tomó Austria dentro de su territorio y pues él estuvo ahí en un centro de concentración y hacía a cada rato, ya en su vida profesional, analogías, ¿no? En donde decía, es que la crianza tóxica es como estar adentro de un centro de concentración, un campo de concentración. Eso le hace mucho sentido a la gente, ¿no? Como tal, pero también es una idea que resultó peligrosa. Imaginémonos por un momento cómo habrá sido para las madres y padres que asistían a la escuela ortogénica de Bettelheim, o que dirigía Bettelheim más bien, y que se les dijera que ellos a su vez eran de alguna forma o en cierto sentido responsables del diagnóstico que estaban recibiendo sus hijos y de las características. Pues, es algo terrible, estamos de acuerdo, Claro. ¿no? Es algo Sí, terrible. totalmente. Una cosa es asumir responsabilidades dentro de la crianza y otra cosa es culpabilizar a los padres de lo que pasa con sus hijos. Y hay ideas más raras, ¿no? Hubo otros terapeutas, psicoanalistas, sobre todo, que consideraban que había ahí como el autismo como una forma de ocultar que los niños habían sido agredidos sexualmente. O sea, son cosas que yo, si me detengo a pensarlas, realmente me resultan lastimosas, ¿no? Claro que sí. Deleznables, pero pues bueno, no sé si respondo a tu pregunta, pero Sí, yo diría, pues ahí está documentado, ¿no? Todo esto. sí, claro que sí. Eric, no sé si te gustaría tomar una de las preguntas que nos comparten en este momento o quisieras continuar con lo que estabas comentando. Vale, yo creo que mejor hagámoslo así de esta forma, vamos charlando, ¿no? Con las personas que nos miran. Veo esta pregunta Excelente. y la estoy poniendo. Entonces, ¿Sí?
Sí, bueno, te la nombro, ¿no? Miguel Ángel Moreno. Hola, Miguel Ángel. Menciona, dentro del entrenamiento o enseñanza de la crianza positiva a padres, ¿cuál considera que serían las dificultades principales? Es una excelente pregunta, Miguel Ángel. Bueno, para dar respuesta a ello me gustaría primeramente como que, pues decir, estoy hablando de concepciones, pues cuál es la concepción con la que yo simpatizo dentro de entender qué es eso de la crianza, ¿no? ¿Qué es eso de la paternidad? Primeramente tendría que señalar, Sergio, que la crianza la podemos ver como un fenómeno pues, no estrictamente humano, pero ahorita me voy a dirigir a esa especie, un fenómeno Claro. en donde las familias, padres, madres, sean heteroparentales u homoparentales, pero las familias viven este evento, ¿no? Amplio evento que llamamos la crianza. Y la crianza a su vez es una serie de eventos que están suscritos a una temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una historia como tal, ¿sí? Entonces, desde el momento en el que yo empiezo a criar a otro ser humano, ¿sí? Estamos asentando un antecedente, una historia de interacción, de vinculación con este padre y ese hijo, ¿sí? Claro. Entonces, eso por principio. La crianza es un fenómeno histórico, por lo tanto tiene un antecedente, pero también tiene un momento presente, tiene un aquí y ahora en el que vamos a estar viendo que ocurren ciertas cosas dentro de ese vínculo, dentro de esa relación entre padres e hijos. Y seguramente este antecedente y este momento presente conducen hacia un punto, ¿sí? Es decir, va a tener un futuro. La forma en la que estoy interactuando actualmente con mis hijos tiene un pasado, pero también tendrá un devenir. Claro. Va hacia algún lugar como tal. Entonces, en ese sentido, tendríamos que la crianza de los hijos, pues tenemos que observar qué o cuáles son los elementos que conforman el antecedente o la historia de interacción entre los miembros que están participando en la crianza. Luego, ¿qué es lo que está ocurriendo en este preciso momento dentro de lo que es la crianza? Y, pues, si es posible, pensar en cuáles pueden ser los efectos de la crianza del momento presente en el desarrollo de los individuos que están participando en ella. Podríamos decir, análogo al nombre de nuestro grupo, que es un A, B y C, como tal. Claro. ¿Sí? Entonces, ahora sí, centrándonos en la pregunta que habla sobre cuáles podrían ser las principales dificultades, yo creo que una de ellas sería, pues, no conocer. Si desconozco, digamos, porque está hablando de entrenamiento o enseñanza de crianza positiva, si yo desconozco la historia, voy a decirlo así, de la interacción de quienes llegan a mi consulta o quienes están buscando un servicio que tenga este mote, digamos, de entrenamiento en crianza positiva o entrenamiento conductual de padres, pues evidentemente si desconozco los antecedentes, pues no hay nada que yo pueda hacer en ese momento. Si yo no cuento con, como decía Sergio hace rato, con una teoría o un cuerpo teórico que me permita visualizar o comprender cuáles son los principios subyacentes, es decir, cuáles son las posibles explicaciones de lo que está ocurriendo dentro de esa interacción padres e hijos, pues es básicamente como tratar de intervenir, podría decirlo, a ciegas, ¿no? Es como tratar de encontrar la aguja en el pajar, pero ahora sí que con todas las luces apagadas, ¿no? Entonces, esas podrían ser dificultades propiamente de la parte de la evaluación, por así decirlo, ¿no? O sea, conocer el antecedente y el momento presente y pues a ese proceso de evaluación le subyace, obviamente,
un compromiso, ¿no?, con alguna teoría o teorías que puedan apoyar los resultados de dicha valoración y pues permitirnos quizá predecir, quizás encontrar la probabilidad en la que pudieran ocurrir ciertas formas de comportamiento en el futuro inmediato, ¿no?, de esos que están metidos dentro de la interacción. Entonces, una dificultad podría ser esa. Si nos sentamos a pensar en otras dificultades, yo señalaría como segunda dificultad, que no creo que sea a su vez una dificultad, sino más bien un factor a considerar, que podría ser las cuestiones sociales, culturales, idiosincráticas, ¿no?, de las personas que van a un entrenamiento en crianza positiva. Para decirlo de manera sencilla, pues las personas tenemos una idea, sobre todo los padres, los adultos, una idea de cómo se cuida a los niños, cómo se educa a los niños, cómo se disciplina a los niños cuando, digamos, se portan mal. Entonces, todas esas ideas, preconcepciones, de alguna manera podrían ser dificultades, ¿no?, dentro del entrenamiento, sobre todo en la parte inicial, pero creo que si uno se da el momento para, antes de entrenar, voy a decirlo así, hacer psicoeducación con los padres, aclarar estas preconcepciones, aclarar un poco de cómo vamos a trabajar o cuál es la lógica de un entrenamiento, cuál es la lógica que le subyace a la crianza positiva, pues evidentemente podemos sortear de mejor forma estas dificultades, ¿no? Sí. Podríamos hablar toda la hora de cuáles son. Podría decir yo cuáles son las dificultades que yo he enfrentado profesionalmente, pero creo que eso sería quitarle tiempo a otras cosas de las cuales charlar acá. Entonces, Miguel, con gusto te puedo responder más a detalle en otro momento, o como me gusta, te puedo referir pues algunos textos, ¿no?, a revisar precisamente para ahondar en esto las dificultades. Claro. De hecho, esto que comentas, Eric, me hace mucho, llamémosle, me lleva, ¿no?, a ciertas vivencias que tuvimos al llevar a cabo pues algunas investigaciones, ¿no? O sea, con investigación que diseñaste, porque veíamos cómo estas prácticas, llamémoslo así, culturales, ¿no?, en el que la mamá es la que se encarga solamente de la crianza y el padre pues va siendo pues solamente un proveedor. Por ejemplo, aquí en la región de Los Mochis así es como se vive en muchas casas. Veíamos cómo esto afectaba incluso a la aplicación de la terapia, ¿no? O sea, se me hace algo bastante interesante porque va muy en relación con lo que comentaste hace pues unos cuantos segundos. Sí, claro. Perdón. Sí, pues ahora que mencionas esa experiencia, pues ahí es a donde me refiero de que hay algunas, vamos a decirlo así, factores que pueden ser determinantes a la hora de diseñar una intervención, y pues uno de ellos es precisamente ¿no?, el origen social y cultural de las personas que van a ser usuarios de este tipo de servicios, ¿no?, o buscan este tipo de servicios. Claro. Y sí, aunando a la pregunta que nos hizo Miguel, aquí nos hacen otra pregunta, Ruth Flores, nos menciona, hola, sobre el autismo, ¿cuáles son las técnicas adecuadas para su abordaje? ¿Tendrías algo que mencionar ahí? Sí, acercarse, hola Ruth, acercarte, Ruth, a lo que es el análisis conductual aplicado, por sus siglas en inglés ABA, A-B-A, y pues básicamente ahí puedes encontrar un montón de respuestas sobre la cuestión del autismo. Hoy hay diferentes programas que de alguna manera están basados en el análisis conductual aplicado y que resultan ser bastante eficaces y efectivos a la hora de intervenir en lo que es el autismo, entendiendo que puede haber diferentes modalidades de intervención, ¿sí? Entonces, así para continuar, yo te sugiero pues acercarte a esa modalidad, a esas modalidades de intervención basados en el análisis conductual aplicado,
y no sé si es lo más adecuado de aquí para siempre, pero de momento sí resulta ser las intervenciones más pertinentes surgen de ABA. Entonces, por ahora sería recomendable acercarnos y conocer un poquito más de ello. Excelente. Sí. Me surge, llamémoslo así, una, pues, no duda, sino un comentario que es, vaya, bastante adecuado a lo que mencionas, cómo la pertinencia de los tratamientos desde ABA, pues son los que se han estado utilizando más para este tipo de situaciones. Y hablando pues de situaciones, una que se nos presenta en nuestra cultura, viene siendo referente a lo que menciona José Augusto, que menciona pues que en ocasiones los padres no quieren llevar a sus hijos a un tratamiento psicológico porque pueden ser considerados como que tal vez pudieran estar locos o habría algo malo con ellos, ¿no? Obviamente sabemos que esto no es así, pero él pregunta cómo es que nosotros podemos normalizar la intervención psicológica en los problemas de la infancia. Sí, recuerdo en otro momento haber comentado, estoy tratando de recordar en qué espacio fue en particular, pero bueno, en otro momento me hicieron una pregunta similar con la cuestión de cómo aproximar la intervención psicológica a los padres con todo y los prejuicios que hay en nuestra sociedad sobre la terapia infantil, ¿no? Creo que una manera de hacerlo, en definitiva, es precisamente a través de la comunicación social. Se requiere abrir muchos más espacios y muchos más accesibles, por ejemplo, en la escuela, en los centros que se dedican a la atención familiar, como puede ser en el caso de México el DIF, inclusive los mismos profesionales, no solamente la psicología, ¿no? Del trabajo social, de la educación, de las áreas, las ciencias de la salud, etcétera. Necesitamos precisamente hablar de lo que es el tratamiento psicológico infantil. Y no digo hablarlo en un sentido así detallado, sino simplemente decir, bueno, si las personas preguntan, oye, ¿qué puedo hacer con mi hijo que tiene 8 años y todavía se hace pipí en la cama o duerme con nosotros en la misma cama o hace pataletas y berrinches, ¿cómo decirlo?, épicos cuando vamos al supermercado o a algún lugar, etcétera? Pues a la gente se le tiene que decir que todos esos problemas de comportamiento tienen una solución, pero que esta solución son los profesionales capacitados y entrenados quienes podrían o pueden darle mejor respuesta a ello. Entonces, creo que esta cuestión de que el prejuicio de que puede estar ocurriendo algo, estar funcionando mal la mente o el psiquismo de los niños, pues es parte de nuestro, ¿cómo decirlo?, de nuestro lenguaje ordinario y cotidiano. Es decir, en toda sociedad y grupo, hasta donde yo conozco, hay consideraciones morales, ¿no? Es decir, esto está bien y esto está mal. Y evidentemente que si a mí me dicen tu hijo está mal, tu hija está mal, lo primero que yo puedo experimentar pues es una sensación aversiva y desagradable. Puede ser que me sienta preocupado, puede ser que me sienta con miedo, enojado, frustrado por no saber qué es lo que estoy haciendo, pero si hubiera un medio socialmente hablando que me indicara, oye, está bien sentirse así, pero mira, hay una respuesta para ello y esa respuesta es la psicoterapia infantil o los tratamientos infantiles basados en la mejor evidencia disponible en este momento. Yo creo que eso por lo menos me ayudaría a saber qué es lo que puedo hacer de entrada. Yeah. ¿Cómo normalizarlo y lograr que toda la sociedad lo comprenda? Creo que esa es una tarea de todos, no solamente los psicólogos, y creo que con este tipo de charlas pues no nos acercamos allá a normalizarlo, pero algo se está haciendo, ¿no? Algo se está haciendo. Claro. Entonces, una manera, José, pues puede ser hablar de esto. Yo le digo a mis estudiantes eso, a lo mejor a Sergio le tocó que lo dijera alguna vez, es que cuando comprendemos la importancia de algunas tecnologías, voy a llamarlo así, en psicología o en psicoterapia, pues hay que hablarlo con la gente.
¿sí? Esa es nuestra labor, hablarlo con las personas, acercar a ellos esta información y pues tener mecanismos para que esté disponible este tipo de servicios, ¿no? Yo creo que no solamente es un problema esto de las consideraciones o prejuicios que puede haber sobre el comportamiento llamado anormal en los niños o en los adolescentes o en cualquier persona, si quieres, sino que también, pues, no sé qué tan disponibles estén en diferentes regiones este tipo de intervenciones que he mencionado hasta ahora. Me refiero a las prácticas basadas en evidencia o a la práctica psicológica basada en ello. Yo puedo hablar por mi ciudad, hay, pero no hay tanto. Realmente la gente accede, ¿no?, a otro tipo, híjole, no me animo ni a decir servicios, a otro tipo de prácticas y muchas veces, por lo menos a mí me ha tocado, si me permiten hablar desde la anécdota, me ha tocado recibir a padres que han pasado por un montón de cosas, por un montón de consultorios, porque han tocado muchas puertas y al final es un acto de valentía el hecho de que sigan buscando todavía, ¿no?, un Claro. tratamiento que pueda dar respuesta, ¿no?, a estas problemáticas. Desafortunadamente, yo diría, no solo es la normalización que se animen, sino que también cuando se animan llegan a toparse con, pues por lo menos con muchas prácticas cuestionables, ¿sí? Y creo Claro. yo que eso es terrible, ¿no? Es terrible. Qué bueno que hay gente trabajando en otro sentido. Claro, creo que esto va mucho en relación a lo que pregunta Armando Godoy, que menciona de qué estrategias utilizarías para lograr un impacto en las primeras sesiones. Creo que esto que comentas sobre pues normalizar, educarlos, vaya a ser psicoeducación, pues acerca de las variables que pueden estar interviniendo, ¿no?, en el comportamiento de ellos mismos para con su hijo y cómo es que esto afecta a la relación, es una de las cosas que pues más efectivas pueden ser, ¿no? Pues para impactar incluso la comprensión y el cambio conductual. Eh, Ujú. pero además de ello, Lourdes Cepeda nos menciona, haciendo referencia a las prácticas culturales y sociales, que si consideras que influye para que se incremente la violencia que puede ejercer una madre sobre su hijo, todas estas creencias que podemos tener y lo que nos dicen que debe de hacer. Vaya, me gustaría agregar ahí un poquito de lo mío, ¿no? Que cuando la mamá voltea a ver al hijo, el hijo debe de cesar por completo lo que está haciendo porque tiene que entender con la mirada, ¿no? Entonces, ese tipo de creencias tal vez, no sé qué pudieras de mencionarnos acerca de ello, si influencia, no influencia. Sí, claro, yo pienso que estas creencias se han mantenido porque pues, son funcionales, son efectivas en algún sentido, ¿no? A lo mejor no son las más adecuadas, ni, ¿cómo decirlo?, más que facilitar la crianza, terminan obstaculizándola o hacer que la crianza gire alrededor de los problemas de comportamiento de los hijos. Pero hay que darnos cuenta de que si estas creencias, por ejemplo, de que mi hijo me tiene que hacer caso todas las veces y a mí, por ejemplo, en algún momento, no quiero decir que fue nada más con mis padres, porque también fue cuando estuve en la escuela, pues a mí me enseñaron que ¿cómo decirlo?, que de manera rígida y así, a golpes casi, casi, pues es como mejor se aprendían ciertas cosas, ¿no? Que de alguna manera la agresión o la violencia forjaba un carácter, ¿no? Te volvía fuerte. Sí, Todas estas creencias se mantienen, Sergio, se mantienen, Lourdes, porque, repito, pues han resultado en algún punto o hasta cierto punto efectivas, ¿no? Como tal. Por ejemplo, si yo me comporto de una manera fuertemente agresiva con un menor o con alguno de mis hijos, pues evidentemente voy a lograr que quizás esa conducta, vamos a suponer que están gritando o se están riendo, yo les empiezo a gritar más fuerte, es posible que cesen en ese momento de reírse, cesen de gritar, y si ese es el efecto inmediato que tiene el hecho de que yo les grite, posiblemente gritarles se va a volver una de mis primeras herramientas a la hora de tratar de calmarlos, ¿sí? Pero habrá que ver un poquito más adelante qué consecuencias podría tener también el hecho de que yo les esté gritando
recurrentemente a mis hijos. Y creo que eso en parte es uno de las formas de comportamiento agresivo más usuales en los hogares en nuestro país, Lourdes, en México, ¿no? Digo, si estás preguntando desde ya el centro del país y yo puedo responderte desde acá al norte, es porque en cierto sentido son prácticas que compartimos, ¿no? En nuestro país o que hemos visto, ¿no? Dentro de nuestra familia o en otras familias cuando hemos atendido, ¿no? Ahí profesionalmente. Y pues resulta efectivo gritar, claro que resulta efectivo gritar, pero a largo plazo, ¿qué consecuencias podría tener esto? ¿Me acerca a cómo decirlo, a ser un padre cálido, comprensivo, atento, paciente con mis hijos? Pues no, lo que genera es posiblemente, si me permiten decirlo así, pues una idea en mis hijos de que, ¿cómo decirlo? De cada vez que papá esté presente, pues mejor ni hay que hacer ruido, ¿sí? Porque nos puede comenzar a gritar. Yo con eso como padre podría estar diciendo, pues es genial, ¿no? Gritarles a mis hijos es genial, porque pues así ni me molestan, pero realmente también va a perjudicar la forma en la que ellos se acerquen a mí, ¿no? Claro, ¿Por qué? Porque claro. pues, soy el tipo que les grita si ríen, si hablan, no, sí creo que eso a leguas es perjudicial, ¿no? Para la interacción con ellos. Pienso que sí es una práctica que es básicamente difícil de erradicar, pero pasando a lo que preguntaba acá Armando de, bueno, ¿cómo podría hacerle yo con unos papás que, si me permiten la expresión, que les gritan o que son gritones, ¿no? O enojones con sus papás? Pues ciertamente sería mostrarles que si por cada vez que les gritan o les llaman la atención de una manera fuerte y agresiva, sus hijos cesan en comportarse de esta forma, pues que reconozcamos que eso está funcionando, pero que también habría otras alternativas. Quizás antes de recurrir al grito, pues también pues fijarnos en qué pasaría si cuando mis hijos están haciendo todo este tipo de ruidos o bullicio, yo los pusiera en otro lugar de la casa, ¿no? Quizás sería menos probable que yo tuviera que gritarle, llamar la atención, porque si los escucho un poquito menos, o si cierro la puerta de su habitación, o los mando a jugar al patio antes de ponerme yo a trabajar, pues entonces quizás eso funcionaría para que yo no tenga que recurrir inmediatamente al grito. Y por otro lado, pues también tomar en cuenta de que puedo acercarme a mis hijos en otros momentos en los que yo no esté necesariamente trabajando, acercarme cuando ellos están jugando, cuando ellos ríen, etcétera, y participar dentro de esa interacción. Inclusive se me ocurren un montón de cosas que pudiéramos hacer, pero para dar respuesta a lo que dice Armando, si los papás a mí me refieren que eso es problemático, pues yo tendría que mostrarles como en un sentido así un tanto de pros y contras, cómo podríamos hacer que esas conductas que se presentan frecuentemente y que son, no sé, disruptivas, molestas o inapropiadas en ciertos momentos en la casa, cómo podríamos hacer que estas disminuyeran, es decir, que se presentaran cada vez menos, pero sin que esto implicara necesariamente tener que gritarles a los niños, tener que amenazarles, tener que castigarles en el sentido de ¿cómo decirlo?, pues terminar violentándolos, ¿no? Verbalmente, por ejemplo, o terminar quitándoles en ese momento los juguetes porque me están molestando, me están sacando de mi actividad, ¿sí? Entonces, creo, Armando, que algo que se tiene que hacer ahí, pues es precisamente, por ejemplo, a mí me conviene mucho, no digo que esto sea generalizable, a mí me conviene mucho ser padre para de alguna manera poder poner ejemplos también de qué hacer en ese tipo de circunstancias, ¿no? En las primeras sesiones, pues voy a decirlo así, pues hay que estar sensible a lo que están diciendo los padres, estar atentos, escuchar activamente lo que nos dicen los padres, pero también, de alguna manera, pues validar, empatizar, ¿sí? Pues, con estas preocupaciones o quizás con este sufrimiento, ¿no? Entonces yo empiezo más bien por ahí. Segundo, pongo en términos de subir conductas, bajar conductas, ¿sí? Depende claramente de los problemas de comportamiento que refieran los padres, ¿no? Así que no podría decir así como que un método en conciso de qué se tendría que hacer, pero yo creo que tomo en cuenta, esto de lo que estoy hablando en un inicio. Excelente.
Totalmente, pues vaya, totalmente de acuerdo, Eric. De hecho, aquí nos preguntan si podríamos, o más bien dicho, si podrías extenderte un poquito más, Javier desde Colombia. Hola Javier. Nos comenta si podrías ampliarte un poco más sobre el concepto de crianza positiva y madres refrigerador. Y también Giovanni Rivera nos menciona, perdón, bueno, se me perdió la verdad el otro nombre, pero preguntaba sobre la diferencia de la crianza positiva y la intervención clásica conductual. Entonces tal vez pudieras alargarte y pues introducir las dos respuestas pues en una sola. No, ok, bien. Aquí estoy viendo lo que pregunta Javier desde Colombia. Hola, Javier. Mira, uno, pues, no sé si ha llegado un poquito tarde a la charla, pero al principio comento ahí un poquito de lo que sería, sobre todo el concepto de madres refrigerador, pero podríamos cambiarlo de refrigerador por madres frías, ¿no? Como tal. Frías afectivamente, frías emocionalmente con sus hijos. Es el concepto que manejaban allá en la década de los 40 hasta los 60, algunos psicólogos, algunos paidopsiquiatras, para referirse específicamente a, vamos a decirlo así, algunas características de las madres y padres de los niños con diagnóstico de autismo o de lo que en aquel entonces se consideraban otras formas de psicosis infantil, ¿no? Entonces, lo de refrigerador viene de ahí, de madres y padres distantes, fríos, rígidos, carentes, vamos a decirlo así, de cualquier atisbo de calidez con sus hijos, ¿no? Y ellos consideraban que esa era la causa del autismo, ¿no? Como tal. O sea, el autismo no era considerado por ellos una condición, como lo sabemos hoy, fuertemente asociada a ciertas variables genéticas, ¿sí? A cierto, vamos a decirlo así, trasfondo del neurodesarrollo. Pero hoy es así. Pero en aquel entonces no se consideraba de esa manera. No se consideraba una condición de nacimiento, ¿no? Sino algo que tenía que ver con las primeras experiencias de los niños. El concepto de crianza positiva. Crianza positiva lo podríamos también entender como aquellas formas, aquellas habilidades que resultan ser efectivas dentro de la interacción padres-hijos. Efectivas en un sentido de positivo, sería de agregar, vamos a decirlo así, de sumar, enriquecer propiamente la relación entre padres e hijos, ¿sí? En ese sentido sería lo positivo, ¿no? Como tal, que todas esas habilidades, esas formas en las que interactuamos con nuestros hijos nos puedan de alguna manera conducir a una crianza en donde pues haya más valores agregados, ¿no? O sea, más experiencias gratificantes, más experiencias significativas en este sentido. ¿Sí? Eso es lo que podría yo agregar ahí sobre estos conceptos, ¿no? Y pues daremos cuenta que son muy diferentes, ¿no? Como tal. Una cosa es poder mostrar a los padres que existen vías, medios para acceder a una paternidad, a una maternidad mucho más significativa, de entrada decirles que ellos de alguna forma han sido responsables de todos los problemas, o culpables más bien, ¿no? De todos los problemas de comportamiento, porque hay una distancia, ¿no? Significativa. Por eso hemos denominado esto de aquellas intervenciones con esta idea de madres frías, madres y padres refrigerador, a estas concepciones de donde, hey, como padres tenemos la posibilidad de aprender ciertas habilidades y poder con ello mejorar crianza y también el desarrollo, ¿no? de nuestros niños. Por eso le hemos dado ese título. La otra pregunta, Sergio. Ya la encontré, perdón que te interrumpa. Sí, dale. Lo mencionaba Sir, disculpen si no pronuncio bien los nombres. Menciona sobre la crianza positiva, ¿qué principios la diferencian del clásico manejo conductual?
Ok, esa es una pregunta muy buena y que me anima mucho porque tiene que ver con diferenciaciones en las cuestiones del entramado técnico, ¿no? Propiamente, y a su vez también del basamento teórico que tienen las diferentes intervenciones. Vamos a decirlo así, la intervención conductual tradicional, por traer una concepción aquí a la mesa, por ejemplo, la de Martin y Peer en su texto de modificación de conducta, es similar a lo que yo comentaba ahorita en la respuesta a Armando Godoy, en donde la conceptualización de los problemas de conducta se hace en dos sentidos, ¿no? Hay déficit conductuales, es decir, una carencia o una tasa casi cero de ciertas respuestas que pueden considerarse socialmente necesarias o deseables, ¿no? Dentro de todo el repertorio de comportamiento del niño. Pero también hay excesos de conducta, que serían una tasa de respuestas bastante alta, bastante considerable, de quizás formas de comportamiento que no resultan ser tan socialmente adecuadas o deseables dentro de los diferentes ámbitos en los que se va a desenvolver ese chico o chica, ¿no? Entonces, digamos que la intervención conductual o la modificación de conducta, dicho de otra manera, sobre todo en las décadas de los 60 hasta, podría decir yo, hasta los 80, pues se basaba prácticamente en esto, ¿no? En mostrar a los padres, vamos a decirlo así, enseñar a los padres cuáles eran las técnicas con las que ellos podían disminuir ciertos excesos conductuales, cuáles eran las técnicas con las que ellos podían aumentar ciertas conductas como tal, cuáles eran los medios con los que ellos podían mantener algunas conductas que ya tuviera el niño y que pues fueran y los dispensaran, o sea, que administraran este tipo de técnicas en casa, ¿no? Como tal. Pero ojo, el niño pocas o raras veces en esas intervenciones tradicionales estaba presente dentro de la intervención. De hecho, se podría decir que los padres pues aprendían, esa es la concepción de escuela de padres, aprendían estas técnicas y iban y las administraban en su casa y reportaban, no sé, con cierta periodicidad al analista de conducta o al terapeuta infantil, le reportaban pues cuáles eran los cambios que se observaban, ¿no? Esa diría yo que es la concepción del manejo que menciona aquí Ro como manejo clásico, ¿no? Entonces, a partir de la década de los 80, con una diversidad de estudios que algunos de ellos, algunos que se pueden considerar seminales, para ver este cambio entre el entrenamiento clásico al entrenamiento, voy a decirlo así, directamente sobre la interacción. Se los puedo dejar ahí en la barra de comentarios, ya que terminemos con la transmisión, ¿no? Para que los puedas revisar, Rom. Pues básicamente fue esto que comentaba, incorporar al niño dentro del entrenamiento, ¿sí? Nada más que ahí hubo variaciones. Hubo una variación en donde se incorporaba al niño y el terapeuta trabajaba directamente con él. Se utilizaban diversos recursos y cuando digo diversos recursos, hablo inclusive de lo que es técnicas derivadas de la terapia de juego que resultaban ser adecuados. Creo que esto tiene mucho sentido si entendemos lo que es los programas de reforzamiento positivo. Tenía mucho sentido aplicar este tipo de técnicas el terapeuta directamente con el niño, es decir, poder enseñarle al niño, instruirle y que éste adquiriera ciertos repertorios básicos de conducta y vamos, ahora que el niño pues regrese a su casa, regrese a la escuela, regrese a los diferentes ámbitos de su participación como niño y pues evaluar los resultados que esto tenía. Y pues otra variación, que es la que considero yo más relevante en este momento, pues fue pensar, bueno, ¿y qué pasaría si entrenamos a los padres en la interacción con sus hijos, pero estando el terapeuta directamente dentro del entrenamiento? Y a su vez, la diada padres-hijos, que fuera el objeto central del entrenamiento. Es decir, ya no era nada más que los padres aprendieran las técnicas, ya no era nada más que los niños recibieran, vamos a decirlo así, un trato por parte de un terapeuta infantil, sino ahora era el terapeuta dirigiendo de manera activa una serie de técnicas dentro de una modalidad de entrenamiento en vivo. ¿Para qué?
pues para mejorar la interacción, y en esa mejora de la interacción, uno de los efectos secundarios, que no es poca cosa, pues era el cambio conductual, cambiaba el comportamiento de los padres con sus hijos, y a su vez esos cambios aseguraban también el cambio del comportamiento en el niño para con respecto a sus padres. Y esto pues ha resultado ser una joya, voy a decirlo así, dentro de la intervención psicológica infantil. Y pues te referiría ahí, Rob, si quieres checarlo por tu parte. Igual voy a poner, insisto, referencias, lo que es la terapia de interacción padres-hijos, por mencionar un programa de entrenamiento conductual para padres, ¿no? Porque hay varios, pero ese es con el que hemos venido trabajando, unos colegas y tu servidor, y pues nos ha resultado realmente, por eso digo joya, bastante atractivo, bastante, ¿cómo decirlo? Requiere de mucho esfuerzo, pero ese esfuerzo lo puedes ver, tanto de los padres, de los niños y de los terapeutas, materializado en cambios conductuales. No quiero decir impresionantes porque no quiero verme como vendedor de espejos, ¿no? Pero por lo menos sí, sí, o sea, significativos cambios. Entonces, ahí estaría la diferencia, ¿no? En qué tanta participación dentro del entrenamiento, de la intervención, hay de los padres y de los hijos. Eso está estupendo, Eric, y pues no hay que mitigar la grandeza, por así decirlo, de los efectos de una intervención efectiva, vaya, que nos hemos dado cuenta cómo cambian incluso las caras de las madres, ¿no? O sea, al ver cómo sus hijos van cambiando y la interacción va cambiando también. Entonces, simplemente comentarlo. Hay más preguntas que me parecen pues bastante interesantes. Giovanni Rivera hace una pregunta de qué consideraciones se deben de tener al momento de aplicar un entrenamiento a padres sobre crianza positiva en una familia mexicana, y me gustaría unirlo con la pregunta que hace Juan Sosa, que menciona cuáles pueden ser los efectos de los niños que hayan sufrido una crianza autoritaria y con violencia con parte de los padres. Esto porque pues no es raro ver que el tipo de crianza que pues usualmente llega a los consultorios viene siendo una crianza pues autoritaria, basada en la aversión incluso. Claro, sí, de suyo para darle un poquito así respuesta a lo que señala aquí Juan. La crianza o el patrón de crianza, ¿sí?, que se haya establecido en una familia en particular puede ser, es a su vez, mejor dicho, una variable predictora de otros problemas de comportamiento, ¿sí?, más adelante. Por ejemplo, hoy por hoy sabemos que si no hay una intervención temprana en los problemas, por ejemplo, de comportamiento externalizante, por comportamiento externalizante me refiero a conductas agresivas, me refiero a berrinches, por poner ese par de ejemplos solamente. Si esto no se atiende, esto puede desencadenar con mayor probabilidad problemas, por ejemplo, como consumo de drogas. Ojo, no quiero decir que ese tipo de crianza va a formar futuras personas con conductas adictivas, pero si tomamos en cuenta el contexto, por ejemplo, Latinoamérica, y seguramente a nivel mundial también se podría señalar algo al respecto, si tomamos en cuenta a nivel Latinoamérica la lamentable pero alta disponibilidad de sustancias adictivas, de sustancias psicoactivas, pues eso casi nos asegura que si no ponemos atención en el tipo de crianza que está habiendo, digamos, para manejar esos problemas de comportamiento, como puede ser la conducta agresiva infantil, pues eso puede llevar con mayor facilidad a ese niño a que en la adolescencia pues pudiera empezar a experimentar, inclusive tener problemas, ¿no?, con el consumo de estas sustancias. Esto nada más para poner un ejemplo, ¿no?, como tal. Ahora, ¿cuáles efectos precisos pudiera tener en el comportamiento de un individuo que ha estado en un sistema o en un patrón de crianza autoritaria y violenta por parte de los padres? Yo no podría señalar cuáles son todos los efectos que pudiera tener, ¿no? Porque pues, no quiero andarla haciendo de adivino, ¿no?, ni de brujo.
me alejo de todo eso. Pero de que podemos esperar un efecto, un impacto considerable en el desarrollo de ese individuo, lo podemos esperar. Sí, lo podemos esperar. Por ejemplo, si un sujeto ha estado expuesto a violencia durante su desarrollo, lo más seguro es que esa persona vaya a desarrollar algún tipo de trastorno relacionado con la ansiedad más adelante. ¿Por qué? Porque ha estado expuesto a situaciones aversivas constantes, ¿no? Entonces puede ser que adquiera muchas respuestas de evitación de ese tipo de situaciones, ¿no? Y esa conducta de evitación, pues puede desencadenar, como lo digo, pues en diversos problemas asociados a la ansiedad. Lo mismo si tuviéramos una crianza en donde hay pocas interacciones, voy a decirlo así, afectivas, que favorezcan el apego, la cohesión familiar. Digamos que padres que nunca han dicho un te quiero o nunca lo han dicho en los momentos adecuados como tal, no ha habido reconocimiento ni formas, vamos a decirlo así, más o menos constantes de reforzamiento social, pues ese niño, esa niña podría desarrollar algún tipo de trastorno afectivo, ¿no? Más adelante. Ojo, no quiero decir que ese patrón de crianza es la causa de este tipo de trastornos, de ansiedad o de trastornos afectivos, no, o del estado de ánimo, no, pero sí puede ser un factor que resulte determinante o incluso predictor de ese tipo de situaciones, ¿no? De ese tipo de situaciones humanas. Entonces, sí habrá que tener cuidado con el patrón de crianza que estamos estableciendo en casa. Mucho cuidado. Claro. Y hacer algo al respecto, ¿no? No nada más decir, ay, que está difícil, ¿no? Pero está problemático, sino hacer algo al respecto, buscar ayuda profesional. ¿Sí? Claro, y me parece algo pues bastante ligado, ¿no? A la pregunta de Sebastián Castañeda Soto, que pregunta sobre cuáles son los pilares de la crianza positiva y en qué ustedes consideran que un terapeuta debería trabajar al entrenar a los padres en esta. De hecho, creo que nombraste algunas cuestiones, ¿no? Del entrenamiento pues en la discriminación de emociones y estas cuestiones. ¿Podrías extenderte un poco en esta área? Claro, sí, claro. Los pilares de la crianza positiva, pues habría que ver según quién, ¿no? Yo te podría decir, Sebastián, que en lo que nosotros hemos estado haciendo dentro de un programa de estudio, precisamente en terapia e interacción padres-hijos, los pilares, pues son propiamente la comunicación, ¿sí? O sea, bueno, la comunicación vista en abstracto, ¿no? Como transmisión, codificación, decodificación de mensajes. No en ese sentido, sino más bien del efecto que tiene ciertas formas de comunicación sobre el comportamiento de quienes participan en la diada. Si yo utilizo cierto tono de voz, cierta pauta para dirigirme a mis hijos, para decirles las cosas, pero eso lo hago en ciertos momentos, eso va a tener un efecto diferente. Te pongo un ejemplo. ¿Y por qué es un pilar la comunicación? Si yo voy en el carro manejando con el bullicio y el ruido que hay en el ambiente, y ahí le digo a mi hijo, oye hijo, mira que yo estoy muy orgulloso de ti por lo que has logrado hasta el día de hoy, ¿no? Es genial ser tu papá. A lo mejor no va a tener tanto efecto si se lo estoy diciendo ahí, a como por ejemplo, si en una situación, por ejemplo aquí en la casa, que está armando algo con sus legos, que es algo que hace constantemente, yo en algunos momentos me acerco y le digo, oye, qué orgullo ser el padre de un niño que tiene tanta creatividad a la hora de diseñar cosas que en mi vida me hubiera imaginado que alguien pudiera hacer con esas piececitas, ¿no? Pues ahí es diferente, ¿no? Evidentemente puede tener un mejor impacto. Entonces la comunicación es un elemento clave. ¿Cuándo, cómo, dónde voy a decirle a mis hijos lo que siento, lo que pienso, lo que considero de lo que estén haciendo, no como tal? Lo otro sería, otro pilar, pues, de la crianza positiva es que parte de una filosofía no juiciosa, que esto sí puede tener muchas consideraciones para
para muchos padres, para muchas madres, me incluyo dentro de ello, la cuestión de no estar evaluando constantemente a nuestros hijos y utilizando adjetivos calificativos que ciertamente, aprovecho esta oportunidad para decirlo, los lastiman y mucho, ¿sí? Si somos padres de los que alzamos la voz, de los que utilizamos ofensas, o a veces aquí en el norte las ofensas se mimetizan con algo que le llamamos carrilla, ¿no? Que es hacer burla de lo que hacen o cómo lo hacen nuestros hijos, pues eso termina lastimándolos, ¿sí? Entonces, una filosofía no juiciosa es estar dispuesto, voy a decirlo así, a no emitir ningún tipo de apreciación que pueda resultar dañina o lastimosa. Esto quiere decir que debo encontrar otras formas de aproximarme a mis hijos y poder decirles lo que pienso de lo que están haciendo o de cómo lo están haciendo. Por eso digo, no es nada fácil, ¿no? Entonces tenemos comunicación, una filosofía no juiciosa a la hora de interactuar con ellos, y lo otro sería pues propiamente el hacer una interacción más cálida y positiva. ¿Qué quiere decir esto? Lo comentaba hace rato, saber emplear el reforzamiento positivo, el reforzamiento social, en este caso, como una estrategia fundamental, un procedimiento fundamental para incrementar ciertas conductas, pero no solamente eso, porque también tiene un efecto sobre el ánimo, hay una respuesta emocional en los niños cuando nosotros reforzamos, ¿sí? Hacemos algo que sea consecuencia, vamos a decirlo así, de algo que ellos están haciendo a su vez. Entonces la cosa es ir aquí eslabonando cada vez más una cadena más amplia de reforzamiento positivo y de alguna manera pues ir disminuyendo, vamos a decirlo así, la asociación de ciertos eslabones dentro de otras formas, ¿no? Otros procedimientos, porque también podríamos ser altamente castigantes, también podríamos estar incrementando formas de reforzamiento negativo cuando yo grito y ellos dejan de hacer sus cosas, entonces yo con eso estoy quitando el malestar, por así decirlo, de que mis hijos estén riendo, levantando la voz, pero pues ellos están siendo de alguna manera afectados, ¿no? Por mi interacción. Entonces buscamos formas de interactuar más próximas, vamos a decirlo así, a ciertos ideales, ¿no? De una paternidad, de ser padres y madres consistentes, pero no por ello dejar de ser padres y madres amorosos también, ¿no? Es decir, también otro pilar sería la cuestión de que podamos ser más efectivos en el cumplimiento de indicaciones, de instrucciones, de deberes, ¿no? Que sabemos que eso puede ser una situación bastante, ¿cómo decirlo?, tediosa, ¿no? En casa, el asunto de que toda la crianza gire alrededor del cumplimiento o el incumplimiento, ¿no? De, pues, las obligaciones, deberes que les otorgamos o les solicitamos a nuestros hijos. Entonces, esos podrían ser algunos pilares de la crianza positiva, Sebastián. Excelente. Y de hecho hiciste algunas menciones, Eric, sobre reforzamiento positivo, mejora en la comunicación, reforzamiento negativo, incluso instancias en las que esto puede ser problemático. Y Osvan Fanel, creo que así se pronuncia, menciona el castigo, que si cómo considera el castigo como modificador de la conducta, a lo que me gustaría tal vez referirlo a la crianza positiva, en este caso lo que comentas, el análisis de la interacción padres e hijos. ¿Cómo es que se considera el castigo? Sé que existe la diferencia de cómo se considera, llamémoslo así, pues en nuestra sociedad de una forma ordinaria y cómo se considera ya dentro de una tecnología como crianza positiva. Ok. En tanto procedimiento, el castigo tiene que ver con propiamente la disminución de ciertas conductas o de ciertas respuestas cuando yo o opción 1, como consecuencia de estas conductas, entrego un estímulo aversivo o que resulta aversivo para
para el otro, puede ser mi hijo o mi hija. O bien, opción B, le retiro a mi hijo como consecuencia inmediata de su comportamiento algún estímulo que le resulta apetitivo o agradable, etcétera, ¿no? Entonces, se lo quito. Claro que el castigo, pues, es un procedimiento de modificación de conducta, ¿no? La Claro. idea acá sería si podemos utilizar otros procedimientos que tengan el mismo efecto, es decir, que estas conductas se disminuyan, pero que no termine siendo el recurso único, porque, ojo, el castigo es un instrumento que si se mal utiliza, pues puede generar más problemas que los que resuelve, ¿no? Como tal. Yo diría que es posible a través de los programas de crianza positiva, a través de los programas de entrenamiento conductual de padres, dejar de lado las técnicas como el castigo y utilizar otras de formas muy creativas y bastante distintas, Sergio, que pueden llevar a tener el mismo efecto. Me gustaría simplemente mencionar, con la disculpa de no tener el tiempo de desarrollarlo, pero por ejemplo lo que es el procedimiento de reforzamiento diferencial. Reforzamiento diferencial es una estrategia fenomenal para que a la vez que vamos favoreciendo la aparición de ciertas formas de comportamiento en nuestros hijos, otras que no son tan adecuadas o que no son tan, ¿cómo decirlo?, tan aceptables o deseables en cierto momento, pueden ir disminuyendo sin castigarlas directamente, sin hacerles nada directamente a esas formas de conducta. Pero pues hay que acercarnos, ¿no? A ver en qué consiste este procedimiento que es maravilloso, el reforzamiento diferencial. Cada que aprendo algo nuevo de él, la verdad es que lo refiero cada vez más. Excelente, excelente. ¿Te parece continuar con otra pregunta? ¿Cuánto? Llevamos 73 minutos, una hora, arribita una hora. Pues si quieres, no sé, unos 20 minutos más y ya paramos. ¿Te parece? ¿Sí? Bueno, ¿Hay muchas preguntas o qué? Porque no las alcanzo a ver todas. Solo veo como unas 5 preguntas más. ¿Va? Sí. Bueno, y creo que podamos. creo que esto va muy, muy relacionado, por ejemplo, a la situación que estamos viviendo. Ya ves que todos estamos aquí, pues mayoritariamente limitados a nuestro movimiento, a salir de casa. Y menciona JG Aragón. Buena tarde, Eric y Sergio. ¿Consideran pertinente en el tener actividad de recreación? Perdón. ¿Consideran pertinente tener actividad de recreación para mejorar la interacción entre padres e hijos? ¿Y qué tan importantes son este tipo de actividades para la crianza positiva? Sí, es sumamente pertinente y son fundamentales. ¿Sí? Esa es la respuesta corta para esto. ¿Sí? Evidentemente que si algo es parte de la labor de los padres, y ojo, estoy hablando en un sentido evolutivo de nuestra especie, es el cuidado, la protección, la cuestión de nutrir, alimentar a nuestros hijos, pero también en este momento algo que está muy accesible para nosotros es, no digo que incrementar, simplemente procurar la cuestión de tener actividades compartidas con ellos. Evidentemente, tomando en consideración qué cosas sí se pueden hacer ahorita y qué cosas sería preferible evitar, ¿no? Dada la contingencia sanitaria. Entonces, sí, a Chuy lo conozco. Sí, pues es muy importante que haya ese tipo de actividades. Es muy importante que pues con estas actividades, si son lúdicas, es muy seguro, casi totalmente seguro, que los niños, las niñas las van a disfrutar. Por ahí hay algo que llamamos el tiempo especial de jugar. La verdad es que darse ese espacio es, repito, Chuy, fundamental. Así que acércate a tu niña, Chuy, y juega con ella. ¿Sí? Seguramente eso va a tener un resultado favorable para su desarrollo. Excelente. Christian Hansen, hay un conocido, menciona, buenas tardes,
existen prácticas que se repiten en las familias de esta zona, aquí pues en Los Mochis me imagino, que lejos de ayudar en el desarrollo de los niños lo frenan o perjudican. Mi pregunta es porque en otros campos sociales existen viejas prácticas o remedios caseros que lejos de ayudar empeoran el cuadro. Sí, fíjate, Cristian, es interesante el planteamiento de la pregunta. Voy a cambiar desarrollo por devenir, por una cuestión de que a veces la palabra desarrollo parecería que es como así algo que va hacia cierta dirección y que en algún momento puede ir más rápido, en algún momento puede ir más lento, en algún momento puede quedar inclusive detenido. Pero desde la óptica o propuesta de la que yo he estado refiriéndome el día de hoy, Cristian, más bien todo lo que hagamos dentro de la interacción o dentro de la crianza con nuestros hijos va a tener un efecto inmediato sobre su comportamiento. Ojo, o puede venir manteniendo esas formas de comportamiento o puede ir probabilizando una mayor o menor aparición de esas formas de comportamiento un poco más adelante en el tiempo. Entonces tenemos que tener siempre esa visión histórica, ¿no? Están sucediendo cosas, estamos constantemente o todo el tiempo en circunstancia. Entonces, en esa circunstancia en particular en la que están padres e hijos, evidentemente que si hay, ¿cómo decirlo?, patrones de comportamiento de los padres que de alguna manera, voy a decirlo así, no son los más eficaces para mejorar la interacción, pues claramente eso va a terminar perjudicando la relación, ¿no? Como tal, ¿sí? Ahí tu telenovela favorita, Cristian, te puede mostrar de manera bien adecuada, es un excelente ejemplar las telenovelas, las series, para ver cómo se pueden ir, voy a decirlo así en términos metafóricos, fracturar la relación entre padres e hijos, ¿no? Muchas series agarran ese elemento, ¿no? Como tal de lo que fue los momentos o los años precedentes, sí, los años anteriores y cómo eso desencadenó en ciertos eventos en el momento presente. Entonces, claro que puede, todo el tiempo estamos afectando la conducta de otros y lo que otros hacen afecta a su vez la conducta de nosotros mismos. Y para prueba, pues ahí tienes mi respuesta y lo que estés pensando alrededor de esta justo en este momento, si es que me estás escuchando, ¿no? Antropólogos, sobre todo antropólogos culturales, antropólogos acercados a la biología, por ejemplo, han hecho diversidad de estudios sobre cómo algunas prácticas que se van replicando, estoy hablando en un sentido amplio del tiempo, se van replicando social, cultural, étnicamente hablando y pueden terminar, ¿no?, asegurando la subsistencia de ese patrón y también de algunos problemas de conducta como tal. Yo estoy seguro que tenemos chicos, voy a decirlo así, que se comportan de forma berrinchuda en el supermercado porque esa pauta o ese manejo que tienen los padres y, ojo, también las personas alrededor de esa situación, pues termina asegurando que estas conductas pasen una y otra vez en diferentes niños, en diferentes momentos, en diferentes situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la conducta de berrinche es funcional. Sí, es funcional como tal. Tiene un efecto. Bueno, y hablando de efectos, Hugo nos menciona que si tienes alguna sugerencia para el manejo con padres que se han separado y se vuelven pues a dar otra oportunidad, pues a reintegrar su familia, pero pues ya existen secuelas después de la separación en el niño. Hugo, gracias por tu pregunta. Sí, no tengo varias, tengo una sugerencia. Hay que acercarse a un profesional de la psicología, preguntarle sobre su experiencia en este tipo de situaciones, qué tratamientos ha utilizado o utiliza en el momento como tal, y de alguna manera cuestionarle sobre la solidez y evidencia de estos tratamientos. Eso es lo que se puede hacer en una situación particular como la que estás refiriendo aquí en tu pregunta. Si esto es algo que
que tú estás viviendo directamente o alguien cercano a ti, pues no creo que haya mejor recomendación que buscar ayuda profesional, ¿sí? Así es. Excelente. Muy bien. Eric, pues no veo más preguntas, más me gustaría, pues vaya, preguntarte a ti. En cuanto, pues, sé que estoy enterado de que estás analizando, pues, algunas situaciones clínicas, como, pues, la interacción de padres e hijos, y que, pues, lo normal de los entrenamientos o las intervenciones con niños, perdón, es usualmente que exista, pues, la intervención del psicólogo y el niño, ¿sí? De hecho, lo comentaste bastante. Eh, ¿Podrías nombrarnos algunas de las diferencias o lo que tú creas que sea pues más significativo, lo que te haya quedado así como que más grabado acerca de estas intervenciones o esta investigación que estás o que realizaste sobre crianza No, positiva, terapia de interacción padres e hijos? ok, pues así en corto, uno de los pasos que trato de dar siempre que me entra un poquito la curiosidad sobre temas relacionados con mi práctica como psicólogo, pues es ir corriendo a ver qué es lo que dice la evidencia, ¿no? O cuál es el estado de la evidencia que hay disponible, ¿no? En la investigación. Esto es algo que hago porque me gusta torturarme a mí mismo, ¿no? Entonces, voy y reviso, pues, algunas revistas que sé que tienen que ver con mis temas de interés profesional y veo un poquito en sus propias revisiones o en algunos tipos de estudio que se conocen como metaanálisis, pues qué es lo que de momento o en cierto periodo de tiempo ha resultado más eficaz, más efectivo para ciertos problemas de comportamiento infantil, que como pues señalas es dentro no solo de mis intereses, sino tiene que ver con algo a lo que yo me dedico, ¿no? Profesionalmente hablando. Entonces, una vez que hago yo este paso, ya puedo decir un poquito sobre tu pregunta, he notado que comúnmente, o sea, todavía es algo que sucede y no creo que haya algo intrínsecamente malo o nocivo en ello, sino más bien que pues la ciencia y algo que es un poquito, nada más poquito asociado a esta, la tecnología, van caminando, a veces no de la mano, a veces va una más adelante que la otra, pero van caminando, a veces dan pasos hacia atrás, a veces tienen que recomponer el camino, ¿no? Entonces, en lo que son los tratamientos psicológicos infantiles, pues no es la excepción, han cambiado. Y definitivamente hoy me he quedado muy corto de hablar de cuáles son esos cambios de fondo, ¿no? He seguido una línea que, pues, de alguna manera he venido pensando, ¿no? Reflexionando en ella. Pero te decía, pues es muy común que aún los padres dicen, pues bueno, yo llevo al psicólogo a mi hijo, a mi hija, porque tiene estos problemas en la escuela o estos problemas en la casa, o etcétera, lo que sea. Y pues el psicólogo o la psicóloga trabaja con él, no sé, con ciertos materiales, hacen ciertas cosas, me dice ciertas cosas sobre el comportamiento del niño. Y creo que en tu pregunta es a eso a lo que te estás refiriendo, ¿no? O sea, la práctica psicológica o la psicoterapia infantil se sigue concibiendo en estos términos, ¿no? En que llevar a los niños con el especialista, dejarlos ahí cierto tiempo, ciertas veces, cierta cantidad de sesiones a la semana y esperar ciertos resultados, ¿no? Y a veces no me gustaría hacer broma de ello, esperar si hay resultados con los dedos haciendo changuitos, ¿no? Como decimos aquí, con los dedos Claro. cruzados. O sea, quién sabe si va a pasar algo o no va a pasar algo. Te digo, no creo que eso sea necesariamente algo que esté mal y que debamos de castigar, pero sí es algo que debemos señalar, es algo que debemos señalar. Seguimos viviendo con prácticas, conviviendo más bien con prácticas que no han demostrado, y muchas veces no porque falten intentos de demostración, sino porque ha habido esos intentos de demostración y las pruebas nos dicen que no son suficientes, pues como para seguir refiriendo, seguir recomendando esas formas de tratamiento. Por ejemplo, al día de hoy, Sergio, es más confiable un entrenamiento conductual de padres en donde se trabaja directamente sobre la interacción involucrando a padres e hijos dentro del tratamiento, o sea, los dos participan activamente,
dicho de otra manera, está participando la diada en el momento del entrenamiento de la intervención. Eso es lo que en este momento es más consistente, es más seguro, ¿sí? Para cierto tipo de situaciones o en cierto, voy a decirlo así, en cierto tipo de diagnósticos, ¿no? Dentro de lo que sería la clínica infantil o infantojuvenil. Pero esto no quiere decir que esos son los únicos tratamientos que van a quedar ya de por vida como los mejores, ¿no? No es en ese sentido, sino que en este momento todos estos esfuerzos a nivel internacional y que me ha gustado participar contigo, aprovecho para decirlo a nivel local, en un pequeño esfuerzo también por sumar más evidencia al respecto, tener más pruebas, hacer más escrutinio, reflexionar más sobre nuestra práctica. Todo esto, por lo menos en este momento, vuelve recomendable ese tipo de intervenciones, altamente recomendable, ¿sí? Ojo, no quiere decir que las otras no pudieran ser efectivas o eficaces también, pero en este momento estas son las que han resultado o resultan más recomendables, resultan más fuertes en cuanto a sus bases, ¿no? Tanto teóricas como a su base empírica, ¿sí? Entonces yo creo que eso es importante siempre tomarlo en cuenta y creo que poco a poco va cambiando, ¿no? Esta tendencia de hacer psicoterapia infantil, muchas cosas que se veían perdidas en la psicoterapia infantil se han reincorporado, se les ha operacionalizado, digamos, de una manera más consistente y se ha obtenido resultados ciertamente muy interesantes, ¿no? Estoy poniendo como ejemplo las cuestiones dentro de lo que es terapia de juego, pero ahora aplicado a este asunto, ¿no? De entrenamiento conductual de padres. Claro, excelente. Eric, te comento, llegaron como de último momento, ¿no? Barridas, llegaron un comentario y dos preguntas. ¿Estarías pues, de acuerdo en abordarlas o pues las dejamos para otro momento? Yo creo que lo mejor sería dejarlas para otro momento. ¿Sí? Ok, excelente. Bueno, pues, ¿te parece entonces si concluimos pues esta sesión? Pues, antes que nada, pues, darte las gracias, Eric, pues, de haberte tomado el tiempo. Siempre es un gusto escucharte, siempre aprendo muchísimo, me surgen muchísimas más dudas y me quedo así como que tengo que leer muchísimo más, entonces me das más actividades que hacer en llamémoslo así, encierro por la situación, ¿no? Siempre, pues, clarificas bastante las dudas. Me encanta, la verdad, estar en esta situación. Es bastante agradable. Gracias a todas las personas que nos observaron, a las personas que participaron. Siempre es muy, muy, muy lindo saber que hay personas que están interesadas en estas cuestiones y bastante reforzante. Ayudan a que esto se mantenga. Y nada, Eric, pues muchísimas gracias. En serio, significa bastante que nos des esta información. Uh-huh. No, para mí tu comentario final y a la vez pues otros comentarios que estoy viendo acá, otras felicitaciones, otros saludos, la verdad me es muy, muy significativo, me siento feliz por haber hecho este segundo experimento de ABC conductual, de pues, acercar, ¿no? Digamos, a través de estas transmisiones algunas ideas que puedan ser sugerentes, que puedan, como dices tú, pues, picar un poquito, instigar un poquito a que busquemos más al respecto, ¿no? Me da gusto, a ver, ojalá con todos, pero me da gusto que contigo haya sido claro y pues nuevamente, Sergio, te agradezco también tu participación, fue muy amable y ameno la forma en la que me fuiste llevando durante la charla. Y pues tal, las preguntas que sean como más informativas, de sugerir libros, porque por ahí vi una, o sugerir referencias, se las pongo ahí en la barra de comentarios. Y gracias por participar, gracias, en serio, a todos, a todas. Súper. Muy bien, pues concluimos entonces. Hasta luego. Cuídense todos, lávense las manos, no salgan de casa solo para cosas
muy vitales, como puede ser el trabajar, ir a la despensa, cargar gasolina, etcétera. Recuerden lo importante que es aplanar esa curva de contagio. Y hay que informarnos siempre en las fuentes oficiales, no en grupos de WhatsApp, ni en cadenas, ni en ese tipo de cosas. Ahí afuera vamos a estar bien. Súper. Bueno, pues hasta luego. Un abrazo, Sergio. Bye. A ti, Eric. Un Bye. abrazo a todos.